Es cierto que hoy es un día muy especial por lo que pasó en el mercado, ¿no? Faltó decirle hoy al presidente qué lindo que es dar buenas noticias. Pero no comparemos, porque la verdad que es un día triste. Para los que estamos en el mercado y conocemos esto y sabemos la profundidad de la crisis que nos han llevado, es algo muy triste. Yo vengo de dar esta misma charla, lo que van a ver ahora es mi informe mensual de coyuntura que yo hago en forma privada para mis clientes, que son empresas de distinta índole. Y hoy en un grupo empresario se me cayó más de una lágrima en un momento dado cuando veía la situación del país. Dije, otra vez OPA, ¿no? Y pensar, lo veo acá al Vasco de Mendiguren. Bueno, Daniel Scioli, ¿te acordás cuando era secretario de Turismo y venía al Banco Central a ver cómo miércoles salíamos del Corralito? Que hay que recordarle a la gente que el Corralito lo hizo Cavallo de la Rúa, que no lo hicimos nosotros, viste que en algunos lados. Y toda la lucha que dimos hasta nosotros, bueno, no los voy a nombrar todos porque en aquel momento era una situación muy, muy difícil, pero lo que nosotros habíamos impedido en ese momento no es solo que Argentina fuera una virtual guerra civil o destrucción, sino que había un grupo de economistas que querían dolarizar la economía con las tarifas en el cielo, las deudas bancarias en el cielo y los sueldos en el subterráneo. Y eso es lo que realmente evitamos, que no se dolarizara la Argentina. Y son los mismos personajes que ahora están en el gobierno, los mismos tipos. Entonces no esperemos otra cosa. Nada más que están demostrando un manejo técnico, económico, monetario de la situación de gente de amateurismo puro. Y se los digo porque la propia gente de la línea del Banco Central, el Ministerio de Hacienda, la gente de carrera, con la cual nosotros trabajamos mucho, respetándola, me llama prácticamente todos los días, desesperado, miren lo que están haciendo, hacen esto, lo otro. Claro, y uno no puede hacer más que a veces alguna declaración fuerte, porque si no después nos van a echar la culpa a nosotros otra vez. Pero la situación es muy complicada. Entonces, si les parece, vamos viendo el informe. El informe tiene 5 o 6 líneas, ver la situación fiscal, que hasta abril era la madre de todas las batallas. Ahora la madre de todas las batallas es el sector externo. Salen más dólares de lo que producimos. Hoy hablaba con varios cambistas, digo, ¿qué está pasando? 2:30 de la tarde. Y dice, mira, es muy simple, nadie vende y todos compran. Dice, y ahora viene el aluvión final. En ese momento el dólar estaba a 32.30, cerró a 35 arriba en suba, con alta demanda y sin nadie que venda. O sea, estamos en una situación límite. O sea, hoy el sector externo pasa a ser la madre de todas las batallas. Y mirá, Eduardo, que le avisamos. Me acuerdo con Roberto Labaña, apenas asumió Alfonso Pratgay, que lo fuimos a ver un día cuando él era ministro para que lo ayudáramos a aprobar la ley de buitres, que le decíamos, mirá que con lo que están haciendo en el central va a venir el problema del sector externo, el estrangulamiento histórico. Pero bueno, un día hablamos con Macri y dijo, yo gané solo, yo gobierno solo, y mi sola presencia va a hacer que lluevan los dólares. Ustedes saben que esa misma frase me la dijo a mí Cavallo en marzo del 2001, cuando yo era director del Central a cargo de la reserva de la convertibilidad, que lo fuimos a ver y le dijimos, mirá que se nos viene la noche, marzo del 2001. Inclusive más, le dijimos, si vas a un default, hacelo ahora que tenemos 30.000 millones de dólares de reserva. No, mi sola presencia va a hacer que lluevan los dólares. La misma frase de Macri. Y el mismo resultado. Claro, llovieron los dólares de la deuda, lo que hay es una lluvia, ahora cae granizo y se están yendo. Bueno, entonces, vamos a hacer un análisis de la situación fiscal, después viene un segundo análisis sobre la política monetaria del Banco Central, que ahí, hoy por hoy otra vez pasa a ser el eje del problema. Hay un análisis del sector externo, de deuda, del balance cambiario del central, qué está pasando con la inflación y qué va a pasar, la actividad económica, y después hay una encuesta de imagen de gobierno que por el nivel de gente que está acá va a estar de más eso, pero los empresarios, yo lo puse al final ese informe porque siempre es al revés, ¿viste? Los empresarios siempre preguntan, ¿y cómo está la política? ¿Y qué pasa con las encuestas? Pero como ahora están asustados, primero le contamos la parte técnica de qué pasa con el dólar, la actividad económica. O
Así que bueno, no los aburro más en la pequeña introducción. Son nada más que 180 gráficos, pero no, vamos a ver 5 o 6 nada más. Así que yo no sé si se ve bien o la luz como está, pero ¿se ve mejor ahí? A ver. Bueno, la situación fiscal. Se puede, ¿no? Sí se puede. Sin tirarlo no se puede. Bueno, este es un cuadro económico, fiscal, perdón, de 7 meses. El acumulado a julio, esto lo publica el Ministerio de Hacienda, y hay una situación que el gobierno en el discurso hace sus trampas, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen, bueno, hemos reducido el gasto en términos reales, porque como ustedes ven, los gastos corrientes aumentan solo un 15% en un año con una inflación del 31%, pero este cuadro, como siempre, se hace por lo percibido. Esto es lo que se pagó. Acá, por ejemplo, gastos de capital, que es la obra pública, hay miles de millones de pesos que no se pagan, o sea, se ejecutó, pero no se paga. Entonces, no figura como gasto. Por eso cuando Duhovne dice, he bajado el déficit primario, está mintiendo, porque no está pagando, que no es lo mismo que bajar el gasto. Y después, bueno, lo que han hecho fue un flor de ajuste en la obra pública. Ustedes fíjense que el año pasado, en los mismos 7 meses, se había gastado 125.000 millones de pesos en lo que es obra pública, y este año, en términos nominales, hay un 20% abajo. Con una inflación del 30%, quiere decir que ajustaron en un 50% la obra pública. Y eso se nota en las obras públicas paradas. Y acá está en cada rubro. ¿Qué fue lo que más pararon? La vivienda, las viviendas populares, 50% abajo. En términos nominales, en términos reales es un 100%. También bajó mucho todo el tema de agua y alcantarillado, digamos, las obras en los barrios. Y lo mismo en las rutas viales y demás. O sea, en general, el ajuste pasa por la obra pública, las transferencias a provincias, que la redujeron sustancialmente, y también el otro problema que se viene, que son los salarios públicos. En un año aumentaron un 18% los salarios con una inflación del 30%. Y ahí va a venir la puja distributiva. O sea, que no solo va a venir del lado de los sindicatos privados, sino también de los empleados públicos, que claramente es el ajuste. Y después hay otro tema de por qué el Fondo Monetario insiste con las jubilaciones. Porque claro, las prestaciones sociales, jubilaciones, asignación por hijo y otros programas como el caso del Fondo de Incentivo Docente, las cajas jubilatorias provinciales, el Progresar, los distintos planes sociales, no se han ajustado igual que el resto del gasto. Están en un nivel de 24-26% de aumento, y acá es donde Duhovne un día salió a decir, y si fuera por mí, los 2 millones de jubilados que entraron con la moratoria los sacaría. No le estaba hablando a la Argentina, le estaba hablando al Fondo Monetario, porque el 60% del gasto público está acá, en las prestaciones sociales. Inclusive en el acuerdo con el fondo, una de las cláusulas le permite al gobierno subir en el 0,2 del PBI, es nada, son 1.000 millones de dólares en el año, hoy estamos hablando de 35.000 millones de pesos, puede subir los planes sociales. Pero en realidad lo que está pidiendo el Fondo Monetario es un ajuste acá arriba. El 60% del gasto público nacional es el ANSES. Y si vemos el resultado final, a ver si estamos por acá. Acá está. Lo que se ahorraron ajustando los subsidios, ajustando la obra pública básicamente, se fue a intereses. O sea, todo lo que nos ahorramos en subsidios a las tarifas y en obra pública, todo, absolutamente todo, los intereses aumentan un 60%.
Es por eso que a veces uno dice, bueno, la gente hace el esfuerzo. Esto es una transferencia de ingresos terrible. No solo la inflación es una gran transferencia de ingresos, porque la inflación, ¿quién gana? El que pone el precio y pierde el que gana un sueldo fijo. Eso es otra transferencia de ingresos terrible. Pero acá hay otra transferencia, que es al sector financiero. Mientras hacemos todos los esfuerzos para pagar tarifas impagables, que no haya obra pública, que no arreglen las escuelas, bueno, lo que pasa en los hospitales, ¿a dónde va a parar? Al sector financiero. Y esto cada vez se va agravando más, porque hoy el 70% de la deuda vuelve a ser en dólares. Y cada devaluación son más pesos que se van a necesitar. El número no cierra por ningún lado. Desde lo fiscal, si bien el gobierno vende que está logrando los objetivos, yo he hablado con un técnico del Fondo Monetario que fue colaborador nuestro en el 2012 en el Banco Central, que ahora es el representante ante el fondo, y él me dijo un día, dice, Duhovne se cree que uno no sabe nada. O sea, cuando Duhovne habla y miente, los del fondo también saben que están mintiendo. O sea, hacen estos dibujos. Por ejemplo, en la parte de ingresos, ven acá en otros ingresos que hablan de un 88% de aumento. Estos saben que son rentas de intereses. Cuando el gobierno se endeuda, pone la plata en el Banco Nación y recibe intereses. Y lo pone como ingreso. Ahora, el egreso de intereses acá todavía no está, porque el préstamo fue a 2 años y vence todo a 2 años. Como esto es por lo percibido, devengan el ingreso porque el Nación te lo acredita en cuenta, pero no contabilizan el egreso, la deuda. Entonces te da un cuadro económico mucho más favorable. Si vos depuntás todo esto, hoy estamos en un déficit fiscal superior al 6% del PBI. ¿Cuál es el problema? El 3% va a ser primario, pero va a haber un 3% financiero. En el gobierno anterior, con Cristina, había un déficit primario del 5%, pero el déficit de intereses era el 1% del PBI. Hay un traslado clarísimo del sector primario al sector financiero. Ahora, el 5% de déficit del gobierno anterior era exclusivamente las tarifas, el subsidio a las tarifas, que eso este gobierno lo va eliminando. Para tener una idea de subsidios, en el 2015 los subsidios a la luz, gas, transporte, eran de 20.000 millones de dólares por año. Hoy estamos en 6.000, 7.000 millones de dólares. El ajuste de tarifas ha bajado el subsidio. Ahora, esto es un tema de política de Estado. Si quieren enterarse, por ahí muchos lo saben, pero si googlean Fondo Monetario, subsidios a la energía y transporte país por país, el país obviamente que más subsidio da a la energía es China, 200.000 millones de dólares. Estados Unidos, 180.000 millones de dólares. Son economías más grandes que la nuestra. Ahora vamos a una economía más chica, Chile. ¿Con cuánto subsidia la energía Chile? 9.000 millones de dólares por año. Nosotros ya estamos en 6.000. Ojo que Chile es 3 veces más chico que nosotros. Brasil subsidia con 80.000 millones de dólares. No hay ningún país en el mundo que no subsidie la energía. Y nosotros queremos ir a subsidio cero. ¿Esto quién lo va a sentir? La industria y los residenciales. Y la industria, las pequeñas, acá que lo veo al Vasco siempre lo discutimos. La gran industria no va a tener problema con la energía, porque el costo en relación a su volumen no es tan alto, pero en las pymes, en el pequeño comercio, en las viviendas, es un costo impagable. Tenemos que definir, creo yo, como una de las propuestas políticas de Estado es qué nivel de subsidio le vamos a dar a la energía. Sin subsidio ningún país crece. No nos compremos el discurso de los liberales que no tiene que haber subsidio. Subsidio tiene que haber, fundamentalmente a la industria, al comercio, pequeño y mediano, y a los residenciales. Ayer una hija mía estaba dada vuelta porque le había llegado la luz de 9.000 pesos y gana 30.000. O sea, es imposible que esta gente pueda bancar este nivel de tarifa. Ahora, vale una discusión. Y después vemos cómo los balances de Denore, de Sur, de los Mirlin, / otras cosas, dan utilidades de miles de millones de dólares. Bueno, ¿estamos en condiciones como sociedad de soportar esto? De los balances surgen que algo hay que hacer.
Bueno, en el tema monetario financiero, yo voy a tratar en 2 minutos de explicar algo que sé que técnicamente es muy difícil. Lo que pasa es que uno está en el tema. Estas barras que son, esto arranca el 10 de diciembre, asume Macri. La barra azul es la base monetaria. La base monetaria es todo el dinero que está en el bolsillo de los argentinos, la guita que está circulando. Es un pasivo del Banco Central, porque se endeuda emitiendo, pero que no paga intereses, porque el dinero no paga intereses. La barra roja son las famosas LEBAC, letras del Banco Central, creadas en el gobierno de Duhalde. Yo no tengo nada que ver, así estaba en el Banco Central. Las letras del Banco Central se crearon en febrero del 2002. Yo me acuerdo que en ese momento el presidente era Mario, yo era el vicepresidente, Mario Blecher, y estábamos reunidos y te acordás, era todo verde, la gente veía el verde, veía todo verde, el dólar, era todo, era 2 colores, el rojo que era la sangre nuestra y el verde del dólar. Entonces, siempre nosotros con Mario Blecher teníamos como un doble rol. Él, como había sido funcionario del Fondo Monetario, era más un rol de la relación externa, y yo, como conocía a las bandas de los banqueros locales, que te había que, Eduardo, bancársela a los muchachos banqueros, yo iba al frente con el casco puesto, los asustaba, peronista lanucense, los tipos dicen, este capaz que me mata, y apretábamos los banqueros. Y así lográbamos resultados. Y cumplíamos ese rol. Entonces un día estábamos reunidos con todo el equipo del Banco Central, y digo, decime, Mario, ¿cómo hacemos para que la gente deje de ir al dólar? Y me acuerdo que dijo, cuando él, viste que habla medio sesiado, dice, cuando la codicia supere al temor. Claro, la codicia es la tasa de interés. Entonces inventamos letras del Banco Central, que en realidad lo inventamos para darle un precio al peso. Para que tengan una idea, la primera colocación de LEBAC en febrero del 2002, colocamos a 7 días al 130% anual, amenazando a 3 bancos que si no suscribían le cerrábamos el banco. Vamos a hablar claro, porque total ya pasó, está prescripto, dice, ¿no? A los 10 años. Y esos 3 bancos, uno era el Banco Provincia, obviamente, el otro era el Banco Nación y el tercero el Banco de la Bolsa, era semipúblico el último, ¿no? Pero fue y a 7 días, cuando terminamos nuestra gestión, colocábamos LEBAC a 3 años al 9% anual. Pero nosotros no usábamos la LEBAC como vino después, como una cuenta, se llama técnicamente regularizadora de la base monetaria. O sea, vos emitís mucha plata y después, para que no te vaya inflación, la absorbés vía LEBAC. ¿Cuál es el problema de las LEBAC? Que paga tasa de interés. La azul no paga tasa de interés, la LEBAC sí. Cuando nosotros nos retiramos del gobierno, que después vino Néstor, teníamos $1.000 millones, eran 3.000 millones de pesos, a 3 años al 9 anual de LEBAC. Y no la usábamos como cuenta regularizadora de la base monetaria. Después vino una etapa distinta y cuando Cristina se retiró, teníamos 25.000 millones de dólares de LEBAC y 2 veces y media la base monetaria. Viene Macri, ¿y qué pasa con esto? Cuando la curva roja supera al azul, estamos en el umbral de una devaluación. ¿Por qué? Porque el Banco Central pierde su patrimonio, porque esto pagaba tasas de interés del 50 anual y o vas a una hiperinflación o devaluás, o ambas cosas a la vez. ¿Qué hizo el gobierno? En diciembre, cuando ya las LEBAC superaba ampliamente a la base monetaria, se hace el famoso anuncio de la devaluación. ¿Se acuerdan del 28 de diciembre, cuando yo inclusive ahí escribí un artículo en Clarín que se titulaba "El Central rifa su prestigio pero salva su balance"? Porque el patrimonio del Central ya daba pérdida. ¿Por qué? Porque la tasa de interés de las LEBAC era insostenible. Y siguió siendo insostenible a pesar de todo, y llega abril, segunda crisis. Entonces, esto era anunciado. Los que estamos en este tema sabíamos que era inevitable. ¿Qué hizo el gobierno? Pura fantasía. Anunció, ¿vieron cuando que decían vamos a eliminar las LEBAC? Llegaron a ser 65.000 millones de dólares el stock de LEBAC hace 2 meses. 65.000, el 15% del PBI, pagando el 50 anual de tasa. Nosotros habíamos dejado 1.000 millones,
y Cristina 25.000, digamos, para tener una idea del fracaso de esto. Y era inevitable lo que se venía, el mercado lo lee y le apuesta en contra del central. Y el central empieza a cometer errores. Dice, bueno, vamos a eliminar las LEVAC con el crédito del Fondo Monetario. El Fondo Monetario dice, yo no te voy a dar un crédito para fugar capitales. Porque, ¿qué pasa? El que tiene las LEVAC, más que nada, eran los del pedal financiero. Cobraban las LEVAC, con esos pesos compran dólares y lo fugan. Y si hay algo que el Fondo Monetario no permite, es financiar la fuga de capitales. Miren, yo les cuento una anécdota y no lo quiero salvar a caballo porque tengo grandes diferencias, pero algo sabía de esto. Yo me acuerdo en esa charla de marzo del 2001, insisto, yo era un director del Banco Central, pero administraba las reservas de la convertibilidad. Bueno, discutimos el tema, nosotros ya le decíamos, mirá que esto va para, como diría el compañero Duvalde, para el orto, va esto. Y la cuestión es que él decía, no, vas a ver que los yanquis, ando yo, nos prestan, más loco que una cabra, bueno. Pero en un momento dado, yo digo, vos sabés que estoy haciendo una operación con los japoneses, en yuanes, con una garantía del Banco Mundial, que eran 800 millones de dólares. Que al final lo hicimos, a pesar que Cavallo no quería hacerlo, y a los 3 meses lo defolteamos. Todavía me están buscando los japoneses. Pero me dijo algo muy importante, dice, no te endeudes más. Digo, bueno, escúchame, si no me endeudo, no tengo reserva. Dice, ¿sabes lo que pasa? Los pibes del mercado nos tomaron el tiempo y toda la deuda la están usando para fugar capitales. Dice, porque si no hay deuda, no hay fuga. Entonces nosotros hoy estamos en esa hipótesis. Y encima ponemos al enemigo adentro. Yo digo, hoy el Banco Central está atendido por sus propios dueños. El señor Caputo y el señor Cañonero son los apoderados y dueños de 2 fondos de inversión buitres, Trumpeter y Rothblade, que son los que están operando en los capitales golondrinas. Y ellos son los que se encargan de satisfacer las necesidades de ellos mismos. Discúlpenme que yo hable en estos términos, pero son lo que son. No esperen otro resultado de lo que está pasando hoy en la Argentina. Hay una fuerte fuga de capitales, salen más dólares de los que entran, y hoy las reservas netas del Banco Central dan negativas. Yo recuerdo en el 2002 que mis colaboradores de la línea del Banco Central me decían el doctor Chinchón, porque me decían, ¿cuánto tiene de reserva? Yo lo decía en privado, no lo decía en los medios, ni se lo decíamos al presidente para que no se asustara. Teníamos menos 10.000 millones de dólares. Yo digo, tengo menos 10. ¿Por qué? Porque, ¿te acordás, Vasco? Teníamos 5.000 palos verdes en Basilea depositado en reserva. Pero el Fondo Monetario nos había debitado 15.000 palos verdes, que no nos querían renovar, que hablábamos con Eduardo, bueno, en aquella época todavía estaba Arnemes y íbamos al fondo, bueno, que inclusive dicen, no, pero el gobierno de Duhalde pidió un préstamo, negoció con el fondo. Nosotros no pedimos préstamo, nosotros pedimos renovar lo que me habían debitado en la cuenta. Como me debitaron la deuda, porque se había caído el acuerdo, más 5 menos 15 daba menos 10. Menos 10.000 millones, esa era mi reserva, no podía emitir un cheque, lo que tiene en cuenta corriente, de lo que estar cubierto en rojo. Bueno, con la negociación al final logramos que revertieran el débito y pudimos renegociar eso con el fondo, porque no nos prestaron un puto dólar nuevo. Nosotros hicimos toda la salida de la convertibilidad sin ningún crédito del Fondo Monetario, al contrario, le íbamos cancelando los intereses. Entonces, hoy pasa lo mismo. Hay 55.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, brutas. Descontale los 15 del fondo, son 40. Descontale 12.000 de los chinos, porque hay un pase chino ahí que se contabiliza como reserva, pero los dólares no están. Ya estamos en 28. 5.000 lo mismo del Banco de Basilea, que nos presta plata con garantía de las propias reservas, y después están los encajes de todos nosotros, el que tiene algún dólar en una caja de ahorro, eso está encajado en el Banco Central y forma parte de las reservas. Entonces, en cualquier momento va a haber novedades ahí. ¿Saben cuánto da hoy las reservas netas del Banco Central? Chinchón, menos 10. Y ese es el problema que hay hoy en la Argentina. Entonces, Macri hoy comete un error garrafal. El que le asesoró que diga el discurso de hoy, yo lo cuelgo de la pirámide de Plaza de Mayo. Porque vos no podés decir, voy a pedir más el anticipo del dinero al Fondo Monetario,
cuando hace 10 días dijiste que no ibas a recurrir más al fondo porque era contingente, que estaba todo tranquilo, que estaba todo bajo control y ahora tenés que ir a pedir por favor que te anticipen cuando no estás cumpliendo con las 3 metas que te puso el fondo. Primero, el déficit fiscal. No lo van a cumplir. Segundo, el tema de la inflación. En el memorándum se pone una inflación máxima del 32% para este año. Y está arriba del 38% ya. Y va para más. Y el tercer tema, las reservas netas. ¿Qué dice el memorándum? No podés bajar las reservas netas al 20 de junio. Resulta que ahora da menos 10. ¿Saben cuánto eran en aquel entonces las reservas netas? 25.000 millones de dólares. Así que se fumaron más de 20, 30.000 millones de dólares en 60 días. Y ahí hay un problema muy grave. Entonces estamos en una situación muy complicada. ¿A qué viene todo esto? Bueno, que ahora el central, el gobierno dice, he bajado las LEVAC. Bueno, pero resulta que, total, las letras de la tesorería, ya son 17.000 millones de dólares. ¿Qué es? Yo quiero explicar rápidamente si puedo. Esta es deuda pública. Aumenta la deuda pública. Pues estas son deudas que toma el Estado Nacional en dólares. O sea, vos tenías las LEVAC que son pesos, que es un problema monetario. Y si vos la dejabas en el central, a lo sumo aumentás los encajes, lo absorbés en la base monetaria y no te endeudás. No es deuda, es compensación monetaria. Yo no sé si soy claro en esto, yo sé que es difícil. Pero ahora tenemos 17.000 millones de dólares más de deuda pública, porque el Tesoro dice, deja, no te hagas problema, yo tomo letras del Tesoro en dólares y le devuelvo los dólares a los tenedores de las LEVAC. O sea, transforma una deuda que era monetaria en pesos en una deuda pública en dólares. La verdad que peor imposible. Y esto es lo que está pasando hoy también. Esto el mercado lo sabe, lo lee, y encima el otro sale a decir, Macri, que va a usar la plata del fondo para seguir haciendo esto. Te van a decir que no afuera y también te va a decir que no el mercado. Y hoy el mercado le dijo, no, flaco, hasta acá llegué. Se terminó la historia. Es muy grave lo que está pasando. La verdad es muy grave. Bueno, no sé si fui claro en esto, pero estos son los problemas de política monetaria que llevaron a esta situación. La deuda pública. En diciembre del 2015 eran 253.000 millones de dólares. Había una proyección de llegar a fin de año a 370.000. Acá van a ser más de 400.000, porque hay que sumarle las letes que acá no estaban y el Fondo Monetario. Entonces, la deuda que vamos a tener ya a fin de año va a estar en el 40% del PBI, tomando solo organismos internacionales y los privados. La agencia pública es el ANSES y el Banco Central, que no se toma como deuda porque se supone que el ANSES y el Banco Central no me va a pedir la quiebra. Entonces tomemos esto, miren, esta deuda, el gobierno de Cristina le dejó un 25% del PBI, hoy ya está arriba del 40%, lo que es BID, Banco Mundial, Fondo Monetario, más letes, más los bonos del sector privado. Estamos en problemas. Boston estamos en problemas. Por eso no nos presta más. Mire, en diciembre del 2001 la deuda pública total era 40% del PBI y nos declararon el default. Bueno, ya estamos en el 40% del PBI, sin contar ANSES y Banco Central, que en el 2001 no había, porque el ANSES era privado, eran las AFJP, y el Banco Central no le prestaba la convertibilidad. Eso es algo nuevo que se empezó a crear a partir del 2002-2003, pero si sacamos el efecto ese, hoy el nivel de deuda pública ya está cercano al 40%, que es el mismo porcentaje que teníamos en diciembre del 2001. Y yo sé lo que dicen en el exterior. Yo el martes estoy viajando a Madrid por un tema y te dicen, bueno, ya llegaron al tope. ¿Viste cuando vos en el banco te dice, te presto hasta el 25% de la cuota de tu salario? Bueno, acá te dicen, te voy a prestar hasta el 40% de tu PBI. Ya lo usaron. Y venían del 25%, no, y menos también. Bueno, el otro tema es el tema de la inflación. ¿Qué está pasando con la inflación en la Argentina? Hasta julio tenemos los datos reales. Llevamos acumulado un 20% de inflación.
En agosto se prevé un 4, mañana cierra, pero las estimaciones un 4% de inflación, ya estamos arriba del 24-25%. ¿Por qué este dato es importante? Porque la mayoría de los acuerdos paritarios se hicieron entre el 20 y el 24 con cláusula gatillo. Ya hoy o ayer la bancaria disparó un 8% de ajuste porque tenían la cláusula gatillo, pero hay algunos sindicatos que habían cerrado sin cláusula gatillo y se le agotó ese aumento en julio-agosto y todavía te queda, de acá a fin de año, ¿qué va a pasar? Bueno, está previsto un 3% en septiembre, 2,5, 2,2 octubre-noviembre, siendo optimistas, ¿no? 3% en diciembre estacional, 38% de inflación para todo el año. Y esto tiene una correlación directa con el valor del dólar. Si la inflación este año termina en 38%, el valor del dólar a fin de año es de 38 pesos. Si es el 40, es 40 pesos. Y si es el 45, 45. Porque se están retroalimentando. Aumenta la inflación, aumenta el dólar, aumenta la inflación. En un círculo vicioso. La única manera es sentarse en una mesa, hacer un acuerdo de precios y salarios, fijar política de Estado, fomentar las exportaciones, fomentar el turismo, proteger a la industria nacional. Ahora cuando veamos balanza comercial van a ver el desastre que están haciendo. El mundo se está cerrando. Desde Trump, ¿qué pasó? Se cerró la guerra comercial y nosotros nos abrimos. Ese fue un error del gobierno de Macri. Otra cosa, nos abrimos no solo comercialmente, financieramente. Todas las normas de control de capitales que rigen en cualquier país del mundo, estos chicos lo sacaron. Hoy vos en Argentina entrás y salís cuando quieras con el dólar. Ahora están saliendo más de lo que entran. Y ese es el problema que estás teniendo. Bueno, estos son los distintos niveles. Bueno, el sector externo, que hoy es la madre de todas las batallas. Bueno, ustedes no lo van a ver, se los explico yo. En 7 meses del 2018 llevamos un déficit de la balanza comercial cercano a los 6.000 millones de dólares. El año pasado era 3.000. O sea, hemos duplicado el déficit de la balanza comercial. Más importaciones que exportaciones. Todos decían, no, en julio va a estar mejor porque la devaluación y la recesión va a hacer que baje el déficit. Bueno, subió a 800 millones de dólares en un solo mes, julio. ¿Saben por qué subió? Porque aumentó el precio de la energía que importamos. Entonces, lo que te ahorrás por un lado, lo estás pagando por el otro. No le encuentran la vuelta, como dice el tango, desencuentro. Y en todo este fracaso de vivir, ni el tiro de final te va a salir, porque no le está saliendo nada. Bueno, y así seguimos. La balanza comercial va a ser deficitaria este año en cerca de los 10.000 millones de dólares. Acá tienen muy claramente, desde el 2008 hasta el 2018, esta curva es el déficit o superávit. Fíjense, en el 2009 teníamos un superávit de 11.000 millones de dólares. Más exportaciones que importaciones. Les quiero aclarar que cuando nosotros dejamos el poder, teníamos un superávit de 16.000 millones de dólares comercial, un superávit fiscal del 3% del PBI, una inflación del 3% anual y un dólar que valía 3,10 porque nosotros queríamos, pero ya valía 2,80, digamos. Y la economía crecía al 7%. Vino Néstor Kirchner, los primeros 4 años, bueno, Daniel era el vicepresidente, mantuvo ese esquema y mejorado aún. ¿Cuándo empezó el despelote, que empezamos a perder el déficit? Y después del 2013 ya empezó la baja, empezó a bajar el precio de la soja, pero también empezamos a tener problemas con la producción energética. Hoy el gran déficit de la balanza comercial nuestra está explicada por 3 cosas. Primero, lo energético. Hay 10.000 millones de dólares por año de importación de energía. Macri anda diciendo por ahí que en el 2023 vamos a estar exportando de vaca muerta. Avisale que ya hubo un tipo Keynes que dijo que en la economía en crisis, en el largo plazo, estamos todos muertos, ¿no? O sea, por supuesto que vaca muerta es importante, pero no te resuelve los problemas de corto plazo. Entonces tenés problema energético, tenés un problema serio con automóviles. Brasil nos llena de autos y ahora que fuimos a pedir la compensación, Brasil acaba de tomar una decisión que es proteger la fabricación de autos en Brasil. Nosotros la miramos de costado.
Y por último es la apertura indiscriminada de la economía. O sea, nos están llenando de productos y reemplaza el trabajo argentino, cuando el mundo está al revés. ¿Y qué hay que hacer acá? Es muy simple, es promover las exportaciones, promover el turismo, proteger al mercado argentino y recuperar los superávit. Si quieren, en 2 días le enseñamos a Macri cómo se hace, pero no nos escuchan, porque no es tan difícil, pero es un problema ideológico. Él ganó solo, él gobierna solo y los yanquis nos llenan de dólares. Avisale que son deudas, no son dólares. Bueno, el riesgo país, otra cosa que ahora volvió a estar de moda. ¿Qué dice el gobierno? No, nos va mal porque se cayó Turquía, se cayó Brasil. Claro, pues si nos va mal, salvo Venezuela, que es un problema aparte, el riesgo país argentino aumentó 321 puntos. ¿Cuánto aumentó México? 9, Brasil 64 puntos. ¿Por qué no le pega a los otros países, si es como dicen ellos? Porque tenemos desequilibrio, que ellos no lo tienen. Nosotros tenemos en un mes la inflación que otros países latinoamericanos tienen en un año. O sea, el 4% de inflación de este mes de agosto, los otros países lo tienen en un año, y Estados Unidos en 3 años, y Europa también. Bueno, rápidamente, que es el balance cambiario. ¿Qué es el balance cambiario? Esta es la estadística del Banco Central. Los dólares que ingresan y los dólares que egresan. Esto se hace mes a mes, se llama el balance cambiario. Si ustedes quieren entrar y aburrirse, está en la página del Banco Central. Se publica el día 20 de cada mes. Acaba de salir el de julio. Tenés los ingresos de dólares y los egresos. Y el acumulado de 7 meses. En Argentina ingresaron 27.000 millones de dólares, de los cuales 15.000 fue el préstamo del fondo. Pero se fueron 28.500 millones de dólares en estos 7 meses. Quiere decir que si sacamos el efecto del Fondo Monetario, hemos perdido en 7 meses 18.000 millones de dólares. ¿En qué se fueron? Se fueron inversión extranjera directa por folio, los capitales golondrina, que antes eran ingresos, ahora se están yendo de a 1.000 palos verdes por mes, se van. Y esto es parte de la corrida, de los que son de corto plazo. Por eso nosotros con la Baña decíamos, ponerle un mínimo, el modelo chileno, a no menos de un año. Yo no puedo entrar capitales a 7 días, porque festejás cuando entran, y cuando se van, Vasco, ¿qué pasa? Se van. Sí, bueno, pasa lo que pasa ahora. Segundo, fuga de capitales. Ahora después vamos a ver un triste récord que vamos a ver. Fuga de capitales. Se llevan fugados ya este año más de 20.000 millones de dólares. ¿Qué es la fuga de capitales? Los dólares que se van del país. Se van. ¿A dónde se van? O al exterior o al colchón. Se van del sistema. Se van del sistema bancario, del sistema formal de la Argentina. Viejo problema argentino. Y el otro tema son los servicios, el turismo. Dice, no, ahora vas a ver que se devaluó. 750 millones de dólares se fueron en julio de turismo. Llevamos acumulados 7.000 millones de dólares de déficit en turismo. Esto es un tema, y Daniel de esto sabe más que yo, si nosotros promocionamos el turismo con un dólar competitivo y haciendo bien las cosas, esto hay que darlo vuelta. Nosotros no podemos financiar 1.000 palos verdes por mes de turismo. ¿De dónde lo vamos a sacar? Debe tener 10.000 palos verdes por año de déficit comercial, 20.000 millones de dólares de fuga de capitales, 10.000 de turismo, 15.000 de pago de intereses, son 55.000 millones de dólares. ¿De dónde lo sacamos? Endeudándonos. Mientras te prestan, estamos felices. El día que te digan no te presto más, viene lo que viene, es lo que está pasando. Yo no sé si soy claro, pero trato de explicar en dónde está el problema este. Bueno, este es lo que le quería mostrar yo, la triste estadística de la fuga de capitales. En el 2005, que fue, yo creo que el auge del modelo inaugurado en el 2002, ingresaron capitales por 1.200 millones de dólares netos, o sea, no hubo fuga. Veníamos de 3.800, 2.800, 3.000, 8.800. 2008, la crisis internacional más el campo, 23.000 millones de dólares de fuga. Mirá cómo se da vuelta el esquema del movimiento de capitales. En el 2011, 21.500. ¿Qué pasó acá? Nace el cepo. El gobierno de Cristina, creo que ya estaba Kicillof de ministro, ponen el cepo.
Baja la fuga, en el 2013 hay ingreso de capitales, porque el cepo controlaba la fuga de capitales. 3.200, empieza la era Macri. En el 2016, que iban a llover los dólares, mi sola presencia, 10.000 millones de dólares de fuga. En el 2017, año ganaron las elecciones, la economía creció al 2,8%, se fugaron 22.000 millones de dólares. Recuerden que el gobierno dice, no entran los capitales porque tienen miedo a que vuelva el peronismo populista. Pero en el 2017 habían ganado las elecciones. ¿Por qué se fugaron 22.000 millones de dólares? Algo estaba... Y fíjense en este año, en 7 meses 20.000 millones de dólares de fuga. Esta estadística, ¿saben cuánto suma desde el 2003 al 2018? 152.000 millones de dólares que se fueron. ¿Y qué no están? No están. ¿Dónde están? Dios sabrá. Bueno, la evolución del Producto Bruto Interno. Esto está tomado como base el 2004, pero el problema que acá tenemos es que hoy la fuerte caída en junio del PBI, fíjense en lo que cae, esto es INDEC, nos retrotrae a situaciones parecidas al 2016-2015. Pero la cantidad de habitantes es mucho más. Si hacemos per cápita, no existimos. O sea, hay una caída fuertísima en nivel de actividad que esto encima se va a ir agravando. Porque esto viene de un primer trimestre que crecíamos, pero ya, según el propio INDEC, los últimos 3 meses de caída. ¿Qué es esto? Fíjense que enero, febrero, marzo veníamos creciendo a razón del 3% anual. Abril, menos 0,6, mayo, menos 5,2, junio, menos 6,7 y julio, ya estoy recibiendo el dato, menos 7,8. Una caída parecida a la crisis del 2001. Esto es llevar el PBI a niveles menores al 2015. Pero del 2015 a la fecha hay 1,5 millones más de habitantes en Argentina. Y se nota claramente en este gráfico que les quería mostrar, porque recuerdan que Macri dijo que él iba a revertir la tendencia que crecemos en los años impares y caemos en los años pares, por el tema de las elecciones, obviamente. Bueno, arrancamos en el 2011. 2011 crecíamos con pico, esto es trimestral, con pico de hasta el 7,5%. Pero después en el 2012, año par, bajábamos al 5%. O sea, son cosas abruptas, muy abrupto todo. 2013 volvíamos a subir, 2014 bajábamos, 2015 subíamos, en el 2016 bajó, el primer año de Macri, en el 2017 hay elecciones de Macri, subimos, en el 2018 bajamos. Ahora, fíjense la caída del 2018 de este trimestre, no tiene antecedente histórico. Una cosa es caer así y otra cosa es caer así. Este es el 7,5 de caída. La pregunta del millón es, en el 2019, vamos a decir un empresario, ¿vamos a crecer? Mira, es probable que crezcamos porque vas a estar comparando con niveles muy bajos. Depende cómo se resuelva esta crisis. ¿Dónde podemos crecer en el 2019? Podemos crecer en el campo. Es cierto que hubo una sequía muy importante este año, parecida acá al 2012, acá nos pasó lo mismo. Pero ¿sabés cuánto influye el campo? En el 8% del PBI. Sí influye en el sector externo. Se calcula que va a haber 10.000 millones de dólares más de producción el año que viene porque la lluvia viene bien. Eso es el 1,5% del PBI. Y el otro tema es el sector energético. Eso se está moviendo bien, el tema vaca muerta, el litio. En ese sector va a haber mejoras que te puede ser medio punto más del PBI. El problema es que el consumo no te reacciona y es muy simple. Vaca muerta y el campo en los grandes centros urbanos no se siente. Y hoy el problema más grave que tenemos es el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba, el Gran Rosario, el Gran Mar del Plata, el Gran La Plata, Gran Mendoza, Gran Tucumán, ¿dónde está la gente? El 85% de la población argentina es urbana, no es rural. Y ahí está el problema. No se vislumbra
una mejora en la economía argentina, si no se cambia el paradigma de la economía argentina, que haya una mejora sustancial, que la gente lo sienta. Pero insisto, como se resuelva esta crisis, que yo soy bastante pesimista, va a depender el crecimiento del año que viene. Así que estamos en una situación, síntesis, y no los aburro más, una situación típica de Argentina, estrangulamiento del sector externo, con fuerte caída en la actividad económica. Este año la economía va a caer el 2%. Tenemos una inflación que va a estar más cerca del 40 que del 35 y un alto índice de endeudamiento. ¿Cómo se sale de esto? Miren, yo puedo estar hablando 2, 3, 4 horas. Un día me llama Dualde, espero que no vuelva a ocurrir eso. Me llamaste el 31 de diciembre del 2001 a las 10 de la noche, yo estaba fugado en Pinamar y me hizo volver. Y bueno, pero armamos ahí el trabajo. Lo que yo digo es que yo les puedo armar el mejor programa económico, pipí, cucú, estabilidad, equilibrio macroeconómico. No se hagan problema, nos juntamos 10 locos economistas, econometristas, y yo te hago un plan bárbaro. El problema es si no incluye a la gente y cómo resolvemos lo político. Si no resolvemos lo político, no hay un acuerdo mínimo, ni adentro ni afuera nos van a escuchar. Yo se los digo, yo estoy viajando el martes a Madrid, voy a dar una clase en la Universidad de Madrid y estoy 2 días con un grupo empresario Aire Europa que los convencí, creo, que inviertan en Iguazú, en turismo, en 3 hoteles. Pero ¿sabés lo que te dicen afuera? Y cuando vuelvan ustedes, los peronistas, ¿qué van a hacer? Te lo dicen, no es porque yo sea peronista, te lo dicen, no es mi culpa. Y mire, no sabemos nosotros. Ahora gobierna Macri, bueno, está bien te dice. Te lo dicen en todos lados, o sea, quieren conocer cómo sigue la historia en la Argentina. Y si Macri sigue, yo gané solo, gobierno solo, y mi presencia hace que los gringos pongan la guita, creo que ya ni él mismo se lo cree. Y por favor, si alguien puede hablar con Macri, que no sea tan gorila, que el peronismo lo puede ayudar. Nada más, muchas gracias.